Bienvenidos al Café de Alexandra, un lugar donde podemos compartir historias, mitos, experiencias. Bienvenidos amigos, hoy les traigo 2 historias de fantasmas que me sucedieron a mí. Espero sean de su agrado. La noche del 31 de octubre, donde el velo entre los vivos y los muertos es frágil. Teniendo 8 años de edad, presencié algo fuerte. Yo era muy cercana a mi abuelo y lo quería mucho. Me gustaba que me cuente historias y anécdotas de su vida y disfrutaba bien del sunset junto a él, la dispersión de colores en el cielo llenando mi alma de múltiples emociones. Mi abuelo fue internado en el hospital, pero según mis recuerdos a veces salía y venía a visitarme. Pero un día, la noche del 30 de octubre, le administran un medicamento que lo hizo sudar toda la noche, y cuando fue mi papá en la mañana del 31 de octubre a dejarle su desayuno, no lo encuentra en el lugar que solía esperarlo mi abuelo. Y cuando, sorprendido, fue a buscar a su suegro, lo encuentra tendido en la cama y agonizando. Nadie se había dado cuenta. Iba a buscar a mi papá a las enfermeras, pero ya nada se pudo hacer. Mi abuelo falleció. Ese día yo estaba en el colegio, cursando 2º grado de primaria, y me puse un poco enferma, y sentía mucho miedo. Algo fuerte dentro de mí, un sentimiento extraño de miedo me embargaba, y a nadie le conté. A la salida mi papá me recogió y me llevó a la casa de su mamá, mi abuela paterna, que estaba a pocas cuadras de mi colegio, y donde yo solía almorzar. Pero ese día mi papá me dijo que mi mamá no iba a llegar a casa, porque tenía una reunión y recién al día siguiente. Y yo, ya que sentía mucho miedo de regresar a mi casa porque sentía que algo iba a suceder, le dije a mi papá que me quería quedar a dormir con mi abuela y que regresara a casa por mis cosas. Llegó la noche y me pusieron una cama armable al costado de la cama de mi tía. Y luego mis otros familiares desaparecieron y se me hizo extraño, porque se habían ido al velorio, pero yo no lo sabía, ya que mi mamá les había dicho que por favor no me dijeran que mi abuelo había fallecido. Y me quedé con mi primita y mi tía. Y luego luego cuando me pareció que al mirar la ventana veo un señor que pasaba muchas veces, y mi tía me dijo que era el vecino. Cuando le comenté, pero la verdad es que ella sabía y no me quiso asustar, pero le dio miedo, por eso se fue al primer piso. Después me fui al otro cuarto, donde dormía mi abuelo paterno, y estaba sentada mi primita en la cama, cuando en eso veo a alguien que estaba sentado en la silla, al lado de la cama, con pijama a rayas blancas, verde oscuro y verde limón. Tenía una ligera barba, como puntitos, y sus ojos los mantenía fijos en un punto, como si estuviera algo que yo no podía ver. Por alguna razón no lo podía reconocer, y mi mente estaba bloqueada. Yo me acerqué y traté de tocarlo, y mi mano lo atravesó. Mi corazón latía muy rápido, pero no sé si mi prima lo vio. Me parece que no lo vio. Ella tenía 1 año y 2 meses, y bajé al primer piso y le conté a mi abuela y a mi tía, pero no me dijeron nada, y entre ellas comentaban que era mi abuelo que se había venido a despedir, pero de eso ya me enteré muchos años después. Mi mamá había decidido que era lo mejor para mí no saber sobre la muerte de mi abuelo, porque yo, siendo tan cercana a él, me quería protegerle, pasar por el olor de verlo en el féretro, pasar por el funeral y el entierro. Pero el alma es inmortal, y ese 31 de octubre coincidía en hacerme pensar que algo verdaderamente mágico sucedía, y que un día descubriría el misterio y que entendería por qué pude ver a mi abuelo de una forma tan nítida por largo tiempo. A continuación, les narraré sobre el perro fantasma. Nati era un perro peruano, de esos perros sin pelo, en casa de mi abuelo paterno. Siempre que llegaba con mamá de visita, ella escapaba del patio trasero para saludar.
Yo tendría ya mis 14 años. Ya había pasado la noticia de que, de que Nati había muerto por un descuido de mi tía al atragantarse con un hueso, y parece que no era su hora. Cuando había ya pasado un mes fui de visita con mamá y saludo a mi tía, política. En eso veo a Nati, en estado fantasmal, salir corriendo del patio trasero. Y yo miraba la escena sin poder creerlo. Y dije, ¿Nati? Ella doblaba pasando la puerta de la sala y atrás venía otro perro que mis tíos tenían. Y la seguía viendo muy nítidamente, corriendo para acercarse a saludarme, como siempre hacía mientras estaba viva. En eso, mientras yo estaba muy sorprendida y me había pegado a la pared, y mi mamá estaba conversando con mi tía y saludando a mis otros primos. En mi cabeza estaba eso de que los perros no tienen alma, que no son como nosotros, porque así me decía mi papá de niña. En eso Nati ya estaba a la mitad de la sala y el perro nuevo la alcanza y la atraviesa. Con asombro veo que se convierte en una pelota y cómo se expandía y entra a otro plano o dimensión. Me quedé anonadada y pasaron años y en esa película Coco de Disney veo un perro similar al peruano. Averigüé más y todo parecía más claro. En México se le llama Xoloitzcuintle y al igual que el perro peruano provienen de antepasado común. En México los consideran guías espirituales, los únicos que podían guiar almas a través del prolongado y dificultoso camino en el inframundo, lo que ha cobrado sentido para mí. Que debe haber una conexión entre la leyenda y la realidad. Espero les hayan gustado. Yo soy Alexandra. Son historias que me sucedieron a mí y de cierta forma marcaron un poco lo que es el 31 de octubre. Bueno amigos, si les gustó pueden suscribirse, pueden comentar, pueden darle like. Nos vemos y les diré que para la próxima semana empezamos noviembre y les voy a traer un ciclo muy interesante. Nos vemos. Bye.